El día que se repitió. El 15 de marzo de 2011, Jennifer Kumar despertó a las 6:23 de la mañana en Syracuse, Nueva York, y vivió el mismo martes 47 veces seguidas. El despertador sonaba idéntico, la tostada se quemaba en el mismo segundo y el tráfico se detenía exactamente a las 7:41 por el mismo accidente. Al principio, creyó estar enloqueciendo, pero pronto empezó a predecir cada palabra de sus compañeros de oficina, cada canción de la radio y hasta el número ganador de la lotería local. En la repetición número 14, llamó a emergencias antes de que ocurriera el choque en la Interestatal 81 y dio la matrícula exacta del camión implicado. Los agentes la tomaron por bruja hasta que las cámaras confirmaron todo. Aprendió chino mandarín, tocó piano como concertista y memorizó la guía telefónica completa. Nada se borraba de su mente aunque el mundo se reiniciara. En el ciclo 39, descubrió que concentrándose podía estirar subjetivamente el tiempo. Un café de 10 minutos podía durar horas dentro de su percepción. En el ciclo 45, conoció a Frank Rodríguez, un jubilado que también recordaba las vueltas. Juntos, descubrieron que el bucle se estaba expandiendo y que más personas empezaban a sospechar. El día 47, al realizar una secuencia concreta de acciones, cruzar el campus universitario a las 19:11, decir una frase concreta a un desconocido y romper un reloj de pared. El tiempo avanzó al miércoles 16 de marzo. Jennifer conservó cada habilidad y cada recuerdo. El informe confidencial del Departamento de Energía habla de anomalía temporal, localizada con características de bucle de depuración. El pueblo que volvió atrás. A las 3:17 de la madrugada del 8 de noviembre de 2012, Cedar Falls, Iowa, retrocedió exactamente 24 horas. La ala del hospital que habían demolido el día anterior apareció intacta, con el mismo café derramado en la sala de enfermeras y los mismos historiales médicos en las carpetas. Sarah Mitchell se levantó y vio su casa pintada de nuevo de azul cuando la había dejado verde la tarde anterior. La pintura no estaba encima, había sido reconstruida molécula por molécula, con las mismas grietas de humedad que tenía el martes. Los archivos digitales del ayuntamiento volvieron a versiones antiguas, los correos enviados desaparecieron y hasta las heridas de los vecinos cicatrizaron al estado exacto del día previo. Un puente a medio construir en el límite con Waterloo quedó partido por la mitad. La parte dentro de Cedar Falls volvió a su estado del 7 de noviembre. La otra mitad siguió avanzada. La física temporal, Jennifer Walsh, concluyó que la ciudad había sido restaurada desde un punto de guardado automático. Informes clasificados posteriores revelan que otros pueblos del Medio Oeste sufren el mismo restore, cada vez con mayor frecuencia, siempre a las 3:17. Los dobles perfectos. Era un pueblo pequeño y tranquilo. Millbrook, Illinois, de esos donde todos se conocen. El 12 de junio de 2003 empezó algo que nadie entendía. Rebecca Martínez, la bibliotecaria, estaba en su casa preparando café cuando miró por la ventana y vio a una mujer igualita a ella caminando por la acera de enfrente. Llevaba la misma blusa azul, el mismo moño y hasta el mismo paso cansado del viernes por la tarde. Rebecca pensó que era un espejo o una broma, salió corriendo y la otra mujer siguió su camino sin mirarla. Cuando llegó a la biblioteca, abrió la puerta y allí estaba ella misma, su copia exacta, colocando libros en la estantería con toda la calma del mundo. La Rebecca de carne y hueso gritó. La otra solo levantó la vista, le sonrió y siguió trabajando como si nada. Al día siguiente ya eran docenas los que veían a sus dobles. Tom Bradley
encontró al suyo cortando el césped 3 calles más allá. Sarah Winston vio a su copia comprando exactamente las mismas manzanas en el supermercado. Nadie sabía qué hacer. Los dobles no hablaban mucho, pero si les preguntabas algo personal, contestaban perfecto. Recordaban la primera mascota, el nombre del primer amor, la cicatriz de la rodilla de cuando eran niños. Eran ellos, pero no eran ellos al mismo tiempo. La gente empezó a probar cosas. Si el original se cortaba el dedo, al rato el doble tenía el mismo corte. Si uno se ponía una camiseta roja, el otro aparecía con la misma camiseta roja. Pero había una regla rara. Si se alejaban más de 500 metros, los dos empezaban a marearse, a olvidar cosas, como si doliera estar separados. Y siempre, lo que hacía uno lo repetía el otro exactamente 4,7 segundos después. Levantabas un vaso y 4,7 segundos más tarde, el doble levantaba el suyo. Era como ver un video con un pequeño retraso. Los científicos llegaron rápido. Sacaron sangre, hicieron fotos, midieron todo. Los dobles eran de verdad. Mismos huesos, misma sangre, mismas huellas. No eran robots ni fantasmas. Un físico muy serio dijo que parecía que el pueblo estaba repitiendo a la gente del día anterior, como cuando en un videojuego se queda cargada una imagen vieja y aparece otra vez. Los dobles siempre estaban donde la persona real había estado exactamente 24 horas antes. Era como si el tiempo se hubiera quedado atascado y seguía mostrando copias antiguas. Durante 6 días, el pueblo vivió así, con 2 versiones de cada uno. Algunos se acostumbraron y hasta saludaban a su doble al cruzarse. Otros se encerraban en casa muertos de miedo. El 6º día, al atardecer, empezó a pasar algo raro. Los dobles comenzaron a temblar, como una tele con mala señal. Poco a poco se fueron deshaciendo en puntitos de luz, como si alguien los estuviera borrando con un borrador gigante. Desaparecieron todos a la vez, sin dejar ni una mota de polvo. Después la vida volvió a la normalidad, pero nadie olvidó. A veces alguien cuenta que vio su doble otra vez, solo un segundo, en el reflejo de una ventana. Los papeles que el gobierno guardó bajo llave dicen que ha pasado en otros pueblos pequeños. Siempre 6 días exactos. Siempre las mismas reglas. Nadie sabe por qué empieza ni por qué para. Solo saben que, por un ratito, cada persona tuvo 2 vidas andando por las mismas calles. El error de renderizado. El 22 de abril de 2008, Bakersfield, California, tuvo un día muy raro. María Santos caminaba por el centro cuando de pronto los edificios empezaron a verse mal. Parecían hechos de alambre, como los dibujos que hacen los arquitectos antes de construir de verdad. Podías ver a través de las paredes y veías las vigas, los tubos, los cables, todo como líneas brillantes. Los coches parecían juguetes de plástico transparente. Hasta las personas a veces se ponían así. Veías sus huesos y sus venas, como si fueran un dibujo animado. María se asustó y corrió a avisar a sus vecinos. Cuando salieron todos a la calle, el efecto ya había crecido. 4 manzanas enteras del centro se veían como si alguien hubiera quitado la pintura del mundo y solo quedaran las líneas. Un fotógrafo llamado Alex Chen empezó a tomar fotos sin parar. En sus imágenes los edificios eran puro esqueleto de líneas. Las ventanas eran cuadrados vacíos, los árboles eran conos verdes sin hojas. Pero lo más loco es que todo seguía funcionando. Podías abrir una puerta aunque la vieras solo como un rectángulo dibujado. Podías subirte a un coche que parecía de juguete y arrancaba perfecto. La gente gritó, algunos rezaron, otros sacaron sus celulares para grabar. Un niño se puso a jugar saltando dentro de un edificio de alambre y salía por el otro lado riéndose. Los bomberos llegaron y no sabían qué hacer porque no había fuego ni peligro real.
solo que el mundo se veía como un videojuego a medio cargar. Lo más extraño era que, cuando alguien se ponía en modo alambre, se le veían cosas raras dentro del cuerpo. Huesos de más, venas que no deberían estar ahí, como si tuviéramos piezas extras que normalmente no vemos. Un médico que vio las fotos dijo que no eran cuerpos humanos normales, eran algo más complicado. El efecto empezó justo frente al museo y se fue extendiendo en círculos perfectos, como ondas en el agua. Duró exactamente 47 minutos. De repente, ¡zas!, todo volvió a la normalidad. Los edificios recuperaron sus paredes de ladrillo, los coches sus colores, las personas su piel. Fue como si alguien hubiera apretado un botón y el mundo volviera a pintarse bien. Después, quedaron miles de fotos y vídeos que los expertos miraron una y otra vez. Todos coinciden en que parecía exactamente lo que pasa en los juegos cuando falla la gráfica. Primero se ve el armazón de alambres y después se pone la textura encima. El gobierno dijo que había sido una ilusión óptica por calor, pero nadie se lo creyó. Ahora, cuando alguien pasa por esas 4 manzanas, a veces siente que el aire tiembla un poquito, como si el mundo recordara que una vez se quedó sin pintar y nos dejó ver lo que hay debajo. La isla que flotaba. El 23 de septiembre de 1997, el capitán David Chen iba volando tranquilo en el vuelo 447 de Seattle a Los Ángeles. De repente miró por la ventana y se quedó sin aliento. A la misma altura que el avión, a unos 9.000 metros del suelo, flotaba una isla enorme, más o menos del tamaño de la ciudad de Nueva York. Tenía árboles verdes, casas, caminos de tierra y hasta un río pequeño que brillaba con el sol. Los pasajeros empezaron a gritar y a sacar sus cámaras. Desde arriba se veía gente caminando, como si vivieran su día normal, sin saber que estaban colgando del cielo sin nada que los sostuviera. Algunos parecían campesinos con ropa antigua, otros llevaban túnicas largas. Había humo saliendo de las chimeneas y vacas pastando en un prado. Todo parecía real, no una nube ni un espejismo. El capitán habló por radio con los controladores de tierra muy nervioso. «Hay una isla flotando aquí arriba». Los de abajo miraron sus radares y no vieron nada, ni una manchita. Pero en el avión todos la veían clarito. La isla hasta hacía sombra sobre las nubes de abajo, como cuando un barco grande hace sombra en el agua. David decidió acercarse un poco. Cuando estaban a unos 3 kilómetros, los pasajeros pudieron ver mejor. Había un pueblo con casas de piedra y tejados rojos. Una señora mayor levantó la cabeza, vio el avión y empezó a señalarlo. Luego vinieron más personas corriendo, algunos niños saltando y saludando con la mano, como si nunca hubieran visto un avión en su vida. Una niña pequeña agitaba los brazos feliz, como saludando a Papá Noel. Una azafata llamada Lisa lloraba de la impresión. Dijo que vio a un hombre con sombrero de paja que se quedó mirando el avión con la boca abierta. Parecía que ellos también estaban asustados y sorprendidos de ver algo tan raro en su cielo. De pronto los instrumentos del avión se volvieron locos. La brújula giraba sin parar. La altura marcaba números imposibles, como si el avión estuviera en 2 sitios a la vez. El capitán tuvo que apartarse rápido porque sentía que algo raro pasaba con el aire alrededor de la isla. Llamaron a los militares. 2 aviones de combate F-16 salieron disparados a toda velocidad. Pero cuando llegaron, 15 minutos después, no había nada. Solo cielo azul y nubes. La isla gigante se había esfumado sin dejar ni una hoja flotando. Los pilotos militares dieron vueltas y vueltas buscando, pero parecía que nunca había existido. Los pasajeros entregaron sus fotos y vídeos. Eran imágenes clarísimas. Árboles, casas, personas
todo colgando del cielo como si fuera lo más normal del mundo. El gobierno se llevó todo y dijo que era secreto. Aún así, algunas fotos se filtraron y todavía circulan por internet. Muchos años después, otros pilotos han contado lo mismo. Islas flotando, pedazos de ciudades antiguas en el aire. Siempre aparecen unos minutos y desaparecen. Algunos dicen que son pedazos de otros mundos que por error se asoman a nuestro cielo un ratito, como cuando abres una puerta y ves el cuarto de al lado antes de cerrarla otra vez. Lo más raro es que la isla tenía su propio clima. Había nubecitas alrededor de los árboles, como si trajera su pedacito de cielo consigo. Y la gente que vivía ahí parecía feliz, sin idea de que estaban volando sin alas ni nada que los sostuviera. Desde ese día, el capitán Chen nunca volvió a mirar las nubes igual. Dice que a veces, cuando vuela alto, siente que algo lo observa desde arriba, como si la isla todavía estuviera ahí, pero invisible, esperando el momento de volver a aparecer. El pase a través de la materia. El 14 de diciembre de 2005, John Stevenson iba caminando rápido por la estación Grand Central de Nueva York. Llevaba prisa para tomar su tren. De pronto tropezó y, en vez de chocar contra un pilar enorme de mármol, lo atravesó entero, como si el pilar fuera de gelatina. Salió al otro lado sano y salvo, con su café todavía en la mano. 30 personas que estaban cerca se quedaron con la boca abierta. Una policía que estaba a solo 3 metros vio todo. John se metió en el pilar y salió por el otro lado como si nada. Las cámaras de seguridad grabaron todo desde varios ángulos. Se ve clarito cómo su cuerpo desaparece dentro del mármol y vuelve a aparecer. John contó después que sintió frío y una presión rara, como caminar dentro de agua espesa. Dijo que por un segundo pudo ver el interior del pilar, las barras de hierro, el cemento, todo como si fuera transparente. Le duró solo 2 o 3 segundos, pero le pareció eterno. La policía lo revisó de pies a cabeza. Estaba perfectamente normal, ni un rasguño. Lo llevaron al hospital por si acaso, pero los médicos no encontraron nada raro. Solo notaron que su cuerpo echaba una especie de electricidad extraña durante unas horas. Lo más loco es que John dijo que después seguía sintiendo el pilar. Aunque se fuera a su casa, a 10 kilómetros, sentía como si una parte de él todavía estuviera dentro de la piedra. Le dolía la cabeza cuando pensaba en ello y hasta soñaba que estaba atrapado en el mármol. Los trabajadores de la estación ya habían notado cosas raras con ese pilar semanas antes. Decían que a veces se veía como agua, que la mano se hundía un poquito al tocarlo. Y las luces cerca parpadeaban sin razón. Después del accidente, mucha gente empezó a decir que veía el pilar medio transparente, como un cristal sucio o una tele con mala señal. Algunos juraban que veían la silueta de John todavía dentro, como una sombra atrapada. La estación cerró esa zona rápido y puso carteles de «En reparación». Nadie sabe qué hicieron con el pilar, pero hay rumores de que lo quitaron entero y lo guardaron en algún almacén secreto del gobierno. John nunca volvió a ser el mismo. Dice que a veces, cuando pasa cerca de paredes gruesas, siente ganas de atravesarlas otra vez. Tiene miedo de que un día le pase sin querer en la calle y termine dentro de un edificio para siempre. Lo que más asusta a la gente que vio los vídeos es que no parece truco. John entra en la piedra y sale caminando normal, sin dolor, sin sangre, como si por un momento las cosas sólidas dejaran de serlo. Desde entonces, de vez en cuando alguien cuenta que le pasó algo parecido. Atravesar una puerta cerrada, meter la mano dentro de una mesa sin querer, siempre dura solo un segundo y nunca vuelve a pasar.
Pero todos coinciden en lo mismo. Por un instante el mundo se siente como de mentira, como si las paredes fueran solo dibujos que a veces no cargan bien. John ahora vive lejos de la ciudad y evita las estaciones de tren. Pero dice que cuando cierra los ojos todavía siente el frío del mármol alrededor de su cuerpo, como si una parte de él se hubiera quedado para siempre dentro de esa columna que ya no existe. El día sin gravedad. Era la mañana del 4 de agosto de 1969 en Taos, Nuevo México. El sol brillaba fuerte y la gente hacía su vida normal. Unos compraban el pan, otros lavaban el coche, los niños jugaban en la calle. De repente, a las 10:47 en punto, todo cambió. Los objetos dejaron de caer. Una señora llamada María estaba tendiendo la ropa y soltó una sábana mojada. En vez de caer al suelo, la sábana subió despacio hacia el cielo como si alguien la empujara desde abajo. María pensó que se había vuelto loca, pero al mirar alrededor, vio que su perro flotaba a medio metro del suelo, moviendo las patas como si nadara. En cuestión de minutos, todo el pueblo estaba patas arriba. Literalmente. Los vasos de agua se quedaban suspendidos en el aire. Los pájaros volaban más bajo, porque no necesitaban esforzarse, y los niños descubrieron que dando un pequeño salto, llegaban al tejado de sus casas. Un señor tuvo que atar su camioneta con cuerdas a los postes porque empezaba a levantarse como un globo. En la fuente de la plaza, el agua ya no caía. Salía disparada hacia arriba y formaba bolas gigantes que flotaban y se movían lentas como pompas de jabón. Un equipo de televisión estaba grabando un reportaje justo en ese momento. La reportera hablaba frente a la cámara cuando de pronto su libreto salió volando de sus manos y quedó flotando delante de su cara. Camarógrafo gritó: «¿Qué demonios pasa?», mientras su cámara pesada se le escapaba hacia arriba. Todo quedó grabado. Papeles, micrófonos, café de las tazas, todo flotando alrededor como si estuvieran en el espacio. Lo más raro es que la gravedad no desapareció del todo. Quedó muy débil, como si estuviéramos en la luna. Podías caminar, pero cada paso te hacía dar un saltito y bajar muy despacio. Un médico que estaba de vacaciones hizo pruebas con una pelota. La soltaba desde su cabeza y tardaba casi 10 segundos en tocar el suelo. El fenómeno duró exactamente 17 minutos y estaba encerrado en un círculo perfecto de unas 2 millas alrededor de la plaza del pueblo. Si cruzabas la calle marcada como límite, de repente todo volvía a pesar normal. Era como si alguien hubiera dibujado una línea invisible y solo dentro de ese círculo valían otras reglas. A las 11:04 en punto, todo terminó de golpe. La gravedad volvió con toda su fuerza y todo lo que estaba flotando cayó al mismo tiempo. Se escuchó un ruido enorme. Platos rompiéndose, botellas estrellándose, muebles golpeando el suelo. Varias personas que estaban saltando alto se hicieron daño al caer de golpe. Un niño se rompió un brazo y una señora se torció el tobillo. Los coches que estaban atados tiraron de las cuerdas y algunos postes se doblaron. El gobierno llegó rápido, recogió todas las cintas y fotos y dijo que había sido histeria colectiva. Pero cientos de personas vieron lo mismo. Hay vídeos, hay moretones y hay objetos rotos que demuestran que pasó de verdad. Todavía hoy los vecinos más viejos cuentan que ese día el mundo olvidó cómo pesar durante 17 minutos exactos. Los NPC vivientes. Del 3 al 9 de marzo de 2019, algo muy extraño le pasó a la gente de Burlington, Vermont. De pronto muchas personas empezaron a actuar como robots o como personajes de videojuego, que repiten lo mismo una y otra vez. Una estudiante llamada Emma fue la primera en notarlo. Estaba tomando café en el centro cuando vio a un señor de traje que cada 11 minutos exactos llegaba a la misma esquina
miraba su reloj, daba media vuelta y se iba por donde había venido. Al principio pensó que era casualidad, pero al día siguiente el mismo hombre hizo exactamente lo mismo, a la misma hora, con los mismos gestos. Pronto Emma se dio cuenta de que no era solo él. Una señora mayor pasaba todos los días por la misma tienda, miraba el mismo vestido en el escaparate y decía en voz alta: «Qué bonito color, ¿verdad?». Siempre igual, palabra por palabra, incluso si nadie le contestaba. Un grupo de adolescentes caminaba en círculo perfecto por la plaza sin cambiar nunca de dirección, como si siguieran una ruta invisible. Emma empezó a grabar con el móvil y vio que eran más de 200 personas haciendo cosas repetidas. Un camarero servía la misma mesa aunque ya no hubiera clientes, diciendo: «Siempre. ¿Desean algo más?». Un policía miraba el mismo cruce y saludaba a los coches que ya no pasaban. Todos parecían dormidos con los ojos abiertos, haciendo su rutina sin notar nada raro. Cuando Emma les hablaba, contestaban cosas muy simples y siempre lo mismo. «Todo bien, gracias. Solo estoy dando un paseo. Hoy hace buen día». Da igual lo que les preguntaras. Siempre era una de esas frases cortas y sin emoción, como si tuvieran solo 10 respuestas grabadas. Los médicos les hicieron pruebas y sus cerebros funcionaban normal, pero todos los que actuaban así tenían las ondas cerebrales exactamente iguales, como si estuvieran conectados al mismo mando. Al 6.º día, de repente, todos volvieron a ser normales. El señor del traje se paró en la esquina, miró a su alrededor confundido y preguntó a un desconocido qué día era. La señora del vestido entró a la tienda y compró algo distinto por primera vez. Nadie recordaba haber estado repitiendo cosas durante casi una semana. Después se supo que lo mismo había pasado en otras ciudades pequeñas de la zona, siempre durante 6 días exactos y siempre con la misma cantidad de gente afectada. Los vecinos ahora bromean diciendo que durante esos días, Burlington se convirtió en un videojuego y muchos se volvieron personajes secundarios que solo sirven para llenar el escenario. Pero los que lo vivieron de cerca dicen que fue aterrador ver a tus amigos y vecinos convertidos en muñecos que repetían lo mismo sin parar, como si alguien más estuviera manejando sus cuerpos. Humano. El teleportado. El 3 de octubre de 1593, Gil Pérez era un soldado español común y corriente. Estaba de guardia frente al palacio del gobernador en Manila, en las Islas Filipinas. Era una mañana normal, con calor y humedad. De pronto sintió un mareo fuerte, como si el mundo diera una vuelta completa. Cerró los ojos un segundo, y cuando los abrió, ya no estaba en Manila. Estaba de pie en medio de la Plaza Mayor de Ciudad de México, a más de 14.000 kilómetros de distancia, al otro lado del Océano Pacífico. Llevaba puesto exactamente el mismo uniforme que usaba en Filipinas, con la misma suciedad del día anterior. En la mano derecha sostenía su mosquete, todavía cargado con la pólvora filipina. La gente que pasaba por la plaza se quedó helada. Lo vieron aparecer de la nada, como si alguien hubiera abierto una puerta invisible y lo hubiera empujado al centro de México. Algunos gritaron, otros se persignaron. En pocos minutos ya había soldados rodeándolo y apuntándole con sus armas. Gil intentó explicar lo que había pasado, pero nadie le creyó. ¿Cómo iba a creerle nadie? Decía que hacía apenas unos minutos estaba vigilando en Manila y que no entendía qué había pasado. Los guardias lo llevaron preso de inmediato. Pensaron que era un espía del diablo o un desertor que mentía. Le metieron en una celda fría y oscura mientras decidían qué hacer con él. Pasaron los días y Gil seguía contando la misma historia. Dijo que el gobernador de Filipinas había sido asesinado esa misma mañana. Dio el nombre exacto del asesino
y hasta describió cómo había pasado todo. Los oficiales se reían de él. México y Filipinas estaban tan lejos que las noticias tardaban meses en llegar por barco. Era imposible que él supiera eso. Pero Hill no solo habló del asesinato. Dio detalles pequeños que nadie en México podía saber. ¿Qué ropa llevaba puesta el gobernador cuando murió? ¿Qué palabras dijo antes de caer? Incluso cómo estaba el clima en Manila ese día. Los sacerdotes y los jueces lo miraban cada vez más serios. Algo no encajaba. Una de las cosas que más asustó a todos fue lo que Hill contó sobre el viaje. Dijo que no había sido como volar ni como caer. Fue como si el mundo parpadeara. Por un segundo vio Manila y México al mismo tiempo, como si fueran dos cuartos de la misma casa y él hubiera cruzado una puerta que no se veía. Sintió que el aire se volvía espeso y que podía tocar las dos ciudades con las manos al mismo tiempo. Mientras tanto, en Manila, los compañeros de Gill estaban muy confundidos. Lo vieron desvanecerse frente a sus ojos en el mismo momento exacto en que apareció en México. No hubo humo, ni ruido, ni luz. Simplemente dejó de estar ahí. Su mosquete se quedó tirado en el suelo y su puesto de guardia quedó vacío. Pasaron casi 3 meses hasta que llegó el siguiente barco desde Filipinas. Cuando los marineros bajaron y contaron lo del asesinato del gobernador, palabra por palabra igual que había dicho Hill, la ciudad entera se quedó sin habla. Todo era cierto. El crimen había pasado exactamente el mismo día y a la misma hora que Hill había contado. La Santa Inquisición tomó el caso. Mandaron a los curas más importantes a hablar con Hill y con todos los testigos. Entrevistaron a más de 100 personas en México y enviaron cartas a Manila para hablar con los soldados que habían visto desaparecer a Gill. Guardaron todos los papeles en los archivos secretos del Vaticano. Todavía están ahí. Los curas escribieron que no había trampa posible. Hill no tenía forma de saber lo del asesinato. No había barcos rápidos, ni palomas mensajeras, ni magia conocida que pudiera llevar a un hombre tan lejos en un segundo. Concluyeron que había sido transportado por el poder de Dios o por algo que no entendían. Lo que más llamó la atención fue que Hill llegó perfecto. No tenía ni un rasguño. Su ropa estaba limpia, su mosquete funcionaba y su cabeza estaba clara. Era como si alguien lo hubiera levantado de un lugar y lo hubiera puesto en otro, sin que se diera cuenta. Años después, cuando miraron los mapas, vieron algo muy raro. Si uno une el punto donde estaba Hill en Manila con el punto donde apareció en México, sale un círculo casi perfecto sobre la Tierra. No era al azar. Era como si algo hubiera calculado el camino más corto y lo hubiera movido siguiendo una regla matemática exacta. Hill vivió el resto de su vida en México. Nunca volvió a Filipinas. La gente lo miraba con miedo y con respeto. Algunos le pedían que rezara por ellos porque creían que tenía un don especial. Él solo decía que no entendía nada y que solo quería vivir tranquilo. Este caso es uno de los más antiguos y mejor guardados de gente que aparece en otro lado del mundo sin explicación. No hay trucos de magia, no hay mentiras. Cientos de personas lo vieron llegar y los barcos confirmaron todo lo que dijo. Fue como si, por un segundo, el mundo funcionara como un gran libro y alguien pasó la página demasiado rápido y puso a Gill en otro capítulo. Humor Simora. El centro comercial que se despauneó. El 7 de julio de 2016, el Riverside Shopping Mall en Phoenix, Arizona, empezó a borrar cosas como si fuera un videojuego que necesita más espacio en la memoria. Empezó a las 11:43 de la mañana y no paró hasta las 2:17 de la tarde. Primero desaparecieron cosas pequeñas, un cartel de propaganda, unos bancos decorativos, unas macetas con flores de plástico. La gente pensó que alguien los estaba quitando rápido.
Pero no había trabajadores, ni camiones, ni ruido. Los objetos simplemente se hicieron más y más pálidos hasta que no quedaron ni las sombras. Después vinieron las mesas del área de comida. Un señor estaba terminando su hamburguesa y de pronto la mesa y las sillas se desvanecieron debajo de él. Cayó sentado al suelo con la bandeja en la mano. Miró alrededor y vio que otras mesas también se estaban borrando, como si alguien las estuviera seleccionando y pulsando suprimir. Los guardias de seguridad corrieron a ver las cámaras. En las grabaciones se veía clarito. Los objetos se ponían transparentes desde los bordes hacia el centro y luego ya no estaban. No caían, no rodaban, no se rompían. Simplemente dejaban de existir. Lo más raro es que el suelo se arreglaba solo. Cuando desapareció una fuente grande que estaba en el centro, las baldosas de alrededor se movieron solitas y cerraron el hueco. Quedó perfecto, como si nunca hubiera habido fuente. Después empezaron a desaparecer productos dentro de las tiendas. Estanterías enteras de ropa, zapatos, juguetes. Los empleados se quedaban mirando cómo los perchas quedaban vacíos sin que nadie los tocara. Los clientes salían corriendo con las bolsas a medio llenar porque los artículos que acababan de comprar se esfumaban dentro de las bolsas. Luego pasó algo que dejó a todos mudos. Algunas personas también desaparecieron. Un niño que corría detrás de su mamá se desvaneció en medio del pasillo. La mamá siguió caminando unos pasos antes de darse cuenta. Volteó y gritó, pero nadie recordaba haber visto al niño. Ni siquiera ella podía describirlo bien después de un rato. En las cámaras aparecía el niño corriendo y luego... nada. No había hueco, no había salto en la grabación. Era como si el vídeo hubiera sido editado para quitarlo. Y lo más loco, nadie presentó denuncia por personas desaparecidas. Era como si esas personas nunca hubieran existido para nadie. Los que se quedaron notaron que el centro comercial se sentía más vacío, aunque todavía había tiendas y pasillos. Era como cuando cierras programas en la computadora y de repente todo funciona más rápido. Los inventarios de las tiendas se actualizaron solos. Los gerentes revisaron las computadoras y vieron que los productos desaparecidos ya no aparecían en la lista de existencias. Los pedidos a los proveedores también se habían borrado. Todo coincidía con la nueva realidad. Esas cosas nunca habían estado ahí. Una doctora que estaba comprando con su familia empezó a tomar notas. Vio que las cosas desaparecían en orden. Primero lo que no era importante, decoración, luego lo que menos se usa, y así. Era como si alguien estuviera limpiando espacio, siguiendo una lista de prioridades. Al final, se había borrado casi el 40% del centro comercial. Pero paró de repente a las 2:17. Todo lo que quedaba siguió normal. La gente que estaba ahí salió corriendo. Muchos nunca volvieron. Los dueños del mall intentaron reclamar al seguro, pero los papeles decían que el centro comercial siempre había sido más pequeño y con menos tiendas. No había forma de probar que antes era más grande. Este caso es uno de los que más asusta, porque muestra que la realidad puede editarse a sí misma y hacer que todos aceptemos la nueva versión sin pelear. Es como cuando borras fotos del celular y después ni te acuerdas de que existieron. Solo que aquí borraron mesas, fuentes y personas. Y nadie pudo hacer nada para detenerlo. 10 grietas documentadas en la textura de la realidad. 10 fallos que no son aleatorios, sino sistemáticos. Coordenadas perfectas, duraciones exactas, patrones de renderizado, bucles de depuración, puntos de restauración, personajes no jugables y despauneos selectivos. Lo que une todos estos incidentes es que funcionan exactamente como errores conocidos en simulaciones digitales. Y lo más inquietante
están aumentando en frecuencia y escala. Si esto es un programa, alguien está haciendo pruebas de estrés. O quizá el hardware que nos contiene empieza a fallar. Sea como sea, cuando la realidad parpadea, se comporta menos como un universo físico y más como un archivo muy grande que de vez en cuando se corrompe, y alguien intenta arreglarlo antes de que nos demos cuenta de que nunca fuimos otra cosa que datos.